Hola, estamos iniciando nuestro tercer módulo. El módulo se titula Polifonía y archivo, América Latina como alegoría y utopía. Y en el correr del video voy a explicar por qué el uso de estas cuatro palabras, de estos cuatro conceptos, que son polifonía, archivo, alegoría y utopía. Primero que nada, quiero enfatizar que nuestro curso no sigue un orden cronológico, sino que nuestros módulos siguen un aspecto temático. Eso nos permite discutir diferentes temáticas, conflictos, posturas que toman los autores en distintos momentos, pero también tenemos que tener en cuenta que como son obras de momentos históricos separados, diferentes, están respondiendo a contextos tanto geográficos como históricos diferentes. Entonces, por ejemplo, en módulo 3 estamos discutiendo la obra de Jorge Luis Borges, que cuando comenzó a escribir en sus orígenes como poeta, estuvo muy vinculado a un movimiento de vanguardia que fue el ultraísmo. Pero su obra no se publica, el cuento que vamos a analizar no es de los años 20, cuando Borges estaba escribiendo poesía ultraísta, sino que este cuento fue publicado en 1949. Entonces corresponde a un periodo post-vanguardista. Vamos a analizar la novela de Gabriel García Márquez llamada La increíble y triste historia de la Cándida Heréndida y su abuela desalmada, que ya el título genera un problema. No es fácil y no es cómodo decir este largo título, y algo nos quiere decir Gabriel García Márquez con este título que escogió muy especialmente para esta historia. Esta novela breve, nouvelle o cuento, porque algunos autores lo consideran un cuento, fue publicado en 1972. O sea, hay varias décadas de separación entre el cuento de Borges y la nouvelle o novela breve de García Márquez. De todas maneras, los dos autores están construyendo, están respondiendo a una problemática desde una perspectiva similar que incorpora ciertos aspectos de la fantasía a la representación de la realidad. Y los dos son autores innovadores que cambiaron la forma de entender la literatura, el arte, no solo en América Latina, sino en el mundo. Los dos autores impactaron, influyeron en las generaciones que vinieron después de ellos en América Latina, pero además en el mundo. Los dos son autores leídos en prácticamente todos los idiomas, y los dos son autores que influyeron en determinadas corrientes teóricas que se empezaron a analizar la representación literaria después de la escritura de Borges, después de la publicación de las obras de Gabriel García Márquez. Dicho esto, tenemos que revisar el concepto de vanguardia. Van a encontrar materiales en Blackboard, y sobre todo porque el autor Nicolás Guillén, que estudiamos en el módulo 4, está muy asociado a un movimiento específico de la vanguardia latinoamericana, que fue el negrismo. Entonces el concepto de vanguardia nos va a servir para ubicar temporalmente a los diferentes autores y entender cómo las diferentes estéticas están ubicadas a nivel cronológico en la evolución cultural o en la historia cultural de América Latina. Las vanguardias son movimientos estéticos que comienzan en Europa alrededor de 1920. Son movimientos estéticos que están después y responden a o reaccionan a la Primera Guerra Mundial. La gran crisis
no solo del punto de vista político o económico, que fue la Primera Guerra Mundial, sino desde el punto de vista del imaginario. Es la primera vez que tenemos una guerra que involucra a muchos países del mundo y que provoca una gran destrucción y un gran impacto a nivel mundial. Entonces, esto afectó las formas en que los autores empezaron a responder a no solo la crisis de la subjetividad, sino a una crisis mayor que era el desconcierto del hombre ante la destrucción que fue la guerra. Uno de los movimientos de vanguardia que van a encontrar en mi presentación es el futurismo, asociado a la poesía del poeta italiano Marinetti. Otro es el cubismo, que todos conocen a Pablo Picasso, una de las figuras principales, y la pintura de Picasso dio origen a este movimiento vanguardista que fue el cubismo, y que ustedes saben que como que de alguna manera descentra la representación del cuerpo humano y propone como diferentes planos geométricos y diferentes perspectivas que se convierten simultáneamente en una sola imagen. El otro movimiento estético es el surrealismo de Adrien Breton en Francia. Y estos movimientos estéticos, hay más, pero yo solo voy a nombrar tres. Estos movimientos estéticos influencian y dan origen a otros movimientos de vanguardia en América Latina que están vinculados a las estéticas de vanguardia de Europa, pero que son diferentes. Por ejemplo, en México tenemos el estridentismo, que está muy vinculado al futurismo de Marinetti, pero asimismo es diferente. No se puede decir que la poesía del estridentismo responde al futurismo, no. Es diferente, pero están vinculados. De la misma manera, el ultraísmo es un movimiento de vanguardia que surge en Europa, en España específicamente, pero que tiene en su núcleo a escritores, artistas latinoamericanos, y el principal es Jorge Luis Borges. Por eso estamos hablando de vanguardias en este módulo. Borges fue uno de los más importantes autores del ultraísmo y empieza a publicar cuando está en Europa, se vincula con el grupo de poetas ultraístas españoles y viaja, vuelve a Buenos Aires y comienza a publicar poesía ultraísta en Buenos Aires, y el grupo del ultraísmo empieza a tener un núcleo muy fuerte en Buenos Aires. El ultraísmo está relacionado de alguna manera, pero no es igual, al creacionismo del poeta chileno Vicente Huidobro, y todos estos materiales los tienen en Blackboard. Yo no me quiero demorar mucho. Esto es simplemente una idea para que puedan ubicar a la obra de Borges. Entonces, él estuvo muy vinculado y además fue uno de los iniciadores del ultraísmo. Su poesía de los años 20, 30 está muy vinculada a los movimientos de vanguardia y responde, pero a su vez crea una nueva estética. Sin embargo, lo que vamos a estudiar en este curso no es la poesía de Borges, sino la narrativa. El cuento El Aleph es posterior a este periodo ultraísta de Borges. El cuento es de 1949. Entonces, lo que acabo de decir es simplemente para que ubiquen la obra y la estética de Borges como una obra que rompe, que quiere alterar, que quiere cambiar, que quiere modificar la estética que era predominante en ese momento, que era el modernismo, como ustedes ya saben. Entonces, ya desde los años 20, varios autores, entre ellos Borges, comienzan a romper y a despegarse, a crear una literatura diferente a la literatura modernista. Y es una literatura de vanguardia. Algunas de las características de la literatura de vanguardia
es la capacidad de romper con los moldes de la lógica, ¿sí? Por ejemplo, una cita de la vanguardia que es muy citada para dar ejemplos de su manera de pensar es una frase de Vicente Huidobro, el poeta creacionista, que dice, los puntos cardinales son tres: el norte y el sur. Y con esto quería darles un ejemplo de cómo rompen con la lógica, porque ustedes saben que los puntos cardinales son cuatro, supuestamente: norte, sur, este y oeste, pero él dice son tres y después no nombra tres, sino que solo nombra dos. Entonces va rompiendo con la lógica. Otra de las frases muy citadas de Huidobro es poetas, ¿por qué cantáis a la rosa? Hacedla florecer en el poema. Lo que quiere decir es que no se puede representar la realidad, sino que el poeta debe crear una realidad nueva. Y este concepto del creacionismo puede ser muy interesante para analizar el cuento de Borges, en el cual realmente hay una realidad alternativa, hay una realidad que no encaja en lo que nosotros podemos entender como nuestra realidad de todos los días, que es este espacio, pueden llamarlo mítico, pueden llamarlo fantástico, pueden llamarlo utopía, yo lo llamo utopía, eh, porque es el Aleph como el punto donde confluyen todos los puntos, que es una noción geométrica, ¿sí? La noción de punto, que es el punto, pero además es un concepto metafísico, de entender que el cosmos se puede fundir, se puede nuclear en un solo hombre, que es este narrador, que por estar ubicado en un lugar privilegiado, que es el Aleph, puede verlo todo, absolutamente todo, pasado, presente, futuro, todos los puntos del universo, ¿sí? Y de ahí viene el uso de la palabra utopía, uno de los usos de la palabra utopía, cuando quise nombrar a este módulo, porque les voy a preguntar si entonces la literatura es un espacio utópico en el cual la creación le da la libertad total al individuo de crear mundos alternativos, paralelos, diferentes, pero además de imaginarse nuevas formas de conocer el universo, ¿sí? Entonces ahí se fue uno de los conceptos que quería comentarles. La segunda es el concepto de alegoría, que les pedí al principio, antes de empezar este curso, que definieran, porque si ustedes prestan atención, todas las obras que vamos a leer en este curso de alguna manera incluyen este concepto de la alegoría. Y el cuento de Borges y la novela de García Márquez son dos narrativas alegóricas. Quiere decir que en estas narraciones ustedes van a encontrar elementos metafóricos, metáforas, que unidas a otra metáfora y a otra y a otra y a otra, generan una serie de metáforas que permiten una lectura alegórica de la narración. Entonces, además de tener esta historia narrada por el personaje Borges, el narrador, que muere Beatriz, se encuentra con Carlos Argentino Danieri, descubre el Aleph, escribe el cuento del Aleph. Tenemos esa narración y tenemos una segunda lectura alegórica que depende de la interpretación de cada uno de ustedes, pero que va a hablar de diferentes temas, como por ejemplo la subjetividad moderna y el cambio en este periodo de 1940, el cambio del Buenos Aires antiguo que se va perdiendo, y por eso el concepto de demolición en el cuento, que van a demoler la casa,
van a destruir y van a perder el Aleph. Y también otro punto de la subjetividad moderna, si ustedes se fijan en la página 2 del cuento, lo voy a leer para que tengan exactamente a lo que me refiero. Dice el cuento: el 30 de abril de 1941 me permití agregar al alfajor una botella de coñac del país. Carlos Argentino lo probó, lo juzgó interesante y emprendió al cabo de unas copas una vindicación del hombre moderno. Lo evoco, dijo, con una admiración algo inexplicable, en su gabinete de estudio, como si dijéramos en la torre albarranada de una ciudad, provisto de teléfonos, de telégrafos, de fonógrafos, de aparatos de radiotelefonía, de cinematógrafos, de linternas mágicas, de glosarios, de horarios, de prontuarios, de boletines. Fin de la cita. Ven en este fragmento varias cosas. Uno de los elementos que yo quería rescatar es esto del sujeto moderno y este hombre rodeado de tecnología. Como ustedes vieron a José Fernández al principio de Sobremesa, rodeado de lujo y de elementos suntuarios, de elementos de lujo, ¿sí? Pero este es un hombre moderno rodeado de la tecnología. Y ven la lista que hace Carlos Argentino. Entonces, por una parte tenemos esta lectura muy lineal de la historia, pero además tenemos la lectura alegórica de este sujeto moderno que se está poniendo en cuestión, que se está poniendo en crisis, ¿sí? Les podría elegir otros fragmentos, pero con ese es suficiente. Y de alguna manera Carlos Argentino es un nombre alegórico. Carlos puede responder al rey Carlos de España, Carlos el Borbón, que fue muy importante en la historia española, pero también puede ser Carlos Gardel, una figura de la música popular argentina que de alguna manera representa la clase popular argentina. Pero además el nombre argentino. Entonces, una segunda lectura alegórica sería la lectura de la nacionalidad argentina, el sujeto nacional, el sujeto que se define por su identidad de argentino, también está puesto en crisis. Sobre todo, y yo se lo puse en mi presentación, porque Carlos Argentino Danieri va a ganar el Premio Nacional de Poesía. Entonces Borges también está criticando lo que se llama la literatura canónica, lo que se llama la literatura nacional argentina. Estos grupos de textos que se leen como la representación de lo argentino, de la identidad cultural del país. Borges está rompiendo con esos límites de lo canónico, lo nacional. Hay muchas lecturas más posibles del cuento. Algunos elementos que les dejé en mi PowerPoint es también el concepto del escritor y este cuento de Borges como un texto meta discursivo, meta literario, que analiza la literatura y analiza qué es ser escritor y propone un rol para el escritor. Los aspectos más importantes de la literatura de Borges es el concepto de incertidumbre, como su obra de alguna manera al cuestionar, al poner en duda todos los elementos narrativos, también pone en duda todos los grandes discursos de la modernidad. Por ejemplo, el concepto de autor y el concepto de narrador se mezclan. Eso es una estrategia literaria específica que es ponerle nombre del autor histórico
al narrador, pero tienen que tener en claro que es un narrador, está dentro del discurso, dentro del cuento, no es Jorge Luis Borges el autor histórico, sino que hay un borramiento de los límites de las definiciones estrictas entre autor y narrador con estas estrategias que usa Borges. Otro elemento que permite la lectura alegórica es el nombre de Beatriz, y además este personaje se llama Beatriz Elena. Ustedes ya analizaron el nombre de Elena tanto para la historia de la cultura occidental, que es Helena de Troya, en la literatura griega, y el personaje de Helena en la poesía de Darío y en el cuento de Silva. Entonces, Helena es un nombre que había recogido el modernismo y ahora Borges lo está rearticulando, lo está cambiando con el nombre de Beatriz Elena. Entonces, hay varios autores que han estudiado la obra de Borges desde la intertextualidad, la relación con la obra La Divina Comedia, la poesía, el poema de Dante Alighieri, que es un poema de Italia. Entonces, en cuanto al análisis del cuento de Borges, prestar atención específicamente a los recursos que usa para incorporar la voz de Carlos Argentino Danieri en el discurso directo, en lo que directamente dice este personaje, y también en lo que dice desde una perspectiva irónica el narrador en tercera persona llamado Borges, que además es un narrador que es escritor, comparte algunas características del autor, del autor histórico. Separar los dos cuando hablan el diálogo, y sobre todo prestar mucha atención a cómo se describe el momento en que el narrador está en el Aleph, está en ese espacio utópico o en ese espacio alternativo que donde puede verlo todo, ¿sí? Y pensar si de alguna manera Borges no está creando una humanidad diferente, si no está creando un concepto diferente de lo que es Dios, la divinidad y los límites del conocimiento. ¿Qué pasaría si todos los hombres pudiéramos verlo todo? ¿Sí? Si todos tuviéramos un Aleph. Y esa es la pregunta que les dejo para ustedes, para pensar este concepto de utopía y de alegoría. En relación a la novela o novel de García Márquez, voy a comentar los otros dos conceptos, el de polifonía y el de archivo, en el próximo video. Nos vemos.